¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con nuestro curso de básico de contabilidad cuentas T. Quien les habla, Nancy Mogollón, especialista financiera. Para ello, pues tenemos unos objetivos muy claros, que es tener claro los conceptos básicos de contabilidad, identificar las características y la importancia a nivel profesional y personal de la contabilidad y observar la importancia de la elaboración de un buen plan de negocios, la afectación de las cuentas T y el balance general de la empresa. Bueno, empezamos con, ¿qué es la contabilidad? Recordemos que la contabilidad es una disciplina la cual analiza, mide y estudia la situación económica de una empresa o de una persona, su patrimonio como tal. Y pues obviamente es una herramienta que permite una toma de decisiones adecuada, permitiendo una información clara, verídica y real actualizada de la empresa. ¿Para qué? Para que pues cada uno de los socios tenga una visibilidad de dónde va su dinero, qué actividad realiza, cómo está la empresa, si deben de hacer planes de contingencia, cómo está funcionando su utilidad, cómo están sus ganancias, sus pérdidas y un estado básico de su financiación. El balance general, recordemos, es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, activo, pasivo y patrimonio. Es obviamente el resumen y la constancia de cada una de estas partidas. Se debe tener en cuenta sus resultados, su saldo total y cada un concepto. Para ello y para tener un claro concepto básico de contabilidad y del movimiento de las cuentas T, debemos de saber con claridad qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio. El balance general es importante tener en cuenta que es el análisis de la situación de la empresa, con cuánto cuenta la empresa en caso dado de una emergencia o la suficiente liquidez para poder tomar decisiones. ¿Qué pide obviamente? Tener en cuenta que los activos son los bienes o derechos que posee una empresa, lo que una organización posee. En ellos pues debemos tener en cuenta que son su propiedad, plantilla y equipo, los saldos que tienen en sus cuentas, sus vehículos, sus títulos valor, todo ellos son los activos con los que cuenta la empresa, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. El pasivo, todo lo que son las deudas, entonces son aquellas obligaciones que posee una empresa, proveedores, impuestos por pagar, créditos en general, o sea, las deudas completas. Esos son los pasivos de una empresa y a eso se entiende por pasivo tanto personal como empresarial. El capital son todos los bienes expresados en dineros que posee una empresa, el aporte de los socios. Quiere decir también la diferencia entre activo menos pasivo nos da un igual a patrimonio neto. Muestra su capacidad de autofinanciarse. ¿Por qué? Porque cada empresa debe saber cuánto patrimonio cuenta, cuánto capital posee para poder tener un presupuesto y una proyección a mediano, corto y largo plazo para una toma de decisiones también eficiente y poderse sostener frente a la competencia o un momento de crisis. Y llegamos a nuestras anheladas cuentas T, que son los registros contables por partida doble, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas, si es débito o es crédito. Como ven en la ilustración tenemos una cuenta T, que es la T como tal, que el lado izquierdo recibe o se entiende que es débito, y ese es el nombre con el que se conoce, y el lado derecho se entiende o se percibe como crédito, y así es el nombre que se conoce. Quiere decir que cada lado ya tiene su nombre y aparte de eso tiene una función. Entonces pasamos a conocer la naturaleza de las cuentas, que es muy importante. Recordando que en la contabilidad tenemos 5 cuentas básicas. El activo, el pasivo, capital o el mismo patrimonio, los ingresos y los costos y los gastos. Entonces vamos a tener en cuenta algo muy sencillo, que tanto los activos como los costos o los gastos son de naturaleza débito. Quiere decir que todo lo que llega aumenta en el débito y cuando se paga algo o entregan algo, disminuye en el crédito. O sea, su naturaleza es débito. Y tanto pasivo, capital e ingresos
Su naturaleza es crédito, quiere decir que aumentan en el crédito o en el haber y disminuyen en el débito. Teniendo esto en cuenta, ojo, es muy importante tener en cuenta la naturaleza de las cuentas para poder hacer una ilustración, una gráfica correcta de las cuentas T y obviamente llevarlo a la práctica para no generar ninguna discordia ni emplear algún tipo de valor de una forma contable inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya sabemos que el activo es de naturaleza débito, todo lo que recibamos en sus subcuentas como bancos, cajas y demás, que en otro módulo pues obviamente lo vamos a verificar, todo lo que se reciba bajo estas cuentas por su naturaleza obligan a que aumente en la columna del débito y que si llega a pagar o llegan a sacar dinero o a hacer alguna transacción que resta, va en el lado del crédito. De igual manera, en costos y gastos tiene su naturaleza débito y se disminuye en el crédito. Pero, ¿qué pasa entonces con los señores pasivos, con capital y con ingresos? Estos señores obviamente siempre van a disminuir en el débito cuando se contabiliza y su naturaleza es crédito porque son créditos, o sea, son deudores. Siempre se van a aumentar en el crédito cuando, por ejemplo, aumentan sus deudas, tienen obligaciones básicas, tiene pagos y tienen que manejar una chequera, obviamente, para unos saldos de cuenta no favorables. Entonces necesitan este apalancamiento y necesitan este tipo de crediticio. Por eso su naturaleza es crédito. Vamos a realizar un ejercicio porque pues todo es la práctica para que nos quede supremamente claro a qué corresponde y cuál sería el aporte que se debe tener en cuenta para una cuenta T básica. Con esto van a aclarar muchas dudas y van a tener la posibilidad de efectuarlo cada uno de manera individual, de manera personal y vamos a tener una tranquilidad de poder entender contablemente lo que hace un ejercicio de cuentas T para verlo de una forma práctica, sencilla y de manera eficiente para que no se nos vaya a olvidar. En este ejercicio vamos a emplear unas técnicas básicas, espero que todos las tengan muy en cuenta y que después de este capítulo tengamos cada uno un concepto claro y detenido de la forma de contabilizar nuestras cuentas T y cada uno de sus partidas. Entonces, en este ejercicio tenemos claro y nos informa lo siguiente, que los socios tuvieron un aporte de 20 millones en efectivo, que se compra mercancía por 4 millones y se paga también en efectivo, que se realiza una consignación de 8 millones en el banco ABC, que aparte de esto compra de un escritorio para la oficina por 3 millones y se paga en cheque, y se compra mercancía a crédito por 5 millones, abono a la deuda de la mercancía por 2 millones con cheque. Bueno, hasta aquí vamos todos perfectos, no hemos tenido ningún tipo de dificultad, pero pues ya en el momento de la práctica, lo primero que exige la contabilidad es ser organizados, tener una definición clara de lo que vamos a hacer, un concepto definido, un concepto claro de lo que vamos a hacer y empezar a efectuar las cuentas. He aquí el ejercicio. Entonces aquí nos exigen. Dice, el aporte social, o sea, el aporte de socios son de 20 millones en efectivo. Entonces, nos obliga a que el aporte social, que es una cuenta número 3, que es de la cuenta de patrimonio, ella aumenta en el haber, disminuye en el debe. Entonces, ¿cuánto aportó? 20 millones los socios. ¿En qué lado lo registramos? En el haber del aporte social y como ustedes se dan cuenta, el haber y el debe en este ejercicio está el debe de color azul claro y el haber está de color rosado. Lo vamos a colocar en la parte rosada que es el haber de la cuenta del aporte social que es la número 3 con naturaleza crédito. También que nos exige este ejercicio, que se compra una mercancía por 4 millones y se paga en efectivo. Entonces, al comprar la mercancía, exactamente
¿Dónde nos vamos? A la cuenta de mercancías por 4 millones, que es la parte azul, o sea, como es de naturaleza y es una cuenta del activo de naturaleza débito, nos aumentan ¿dónde? En el debe. Y registramos los 4 millones, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Pero también nos dice que aparte de esos 4 millones se pagan en efectivo. Entonces, ¿qué nos toca? Afectar cajas. Cajas es una cuenta del activo que su naturaleza es débito y disminuye en el crédito, pero como estamos pagando, sacamos este dinero del débito, digo, perdón, del crédito. Quiere decir que los 4 millones los sacamos de la parte rosada, que es el haber del crédito, y salen para poder pagar la mercancía, ¿verdad? También que nos pide una consignación por 8 millones en el banco ABC. Entonces, ¿qué pasa con la cuenta bancos? La cuenta bancos es una cuenta del activo, su naturaleza es débito, quiere decir que aumenta en el débito, disminuye en el crédito, parte rosada en este ejercicio, y quiere decir que esos 8 millones van contabilizados en el débito de bancos, como se los estoy señalando en este momento. Bueno, hasta ahí vamos perfectamente. Quiere decir, en este ejercicio nos exige que se compre un escritorio para la oficina por 3 millones. Paga en cheque. Entonces, ¿qué nos obliga? Muebles de oficina, la 1524. Y donde aumenta si es la 1524 y es una cuenta del activo. Entonces, ella es de naturaleza débito, aumenta en el debe, disminuye en el haber, pero como se está comprando el equipo para la oficina, aumenta en 3 millones, que como se pueden dar cuenta está a este lado. ¿Qué nos exige también? Nos dice que se paga en cheque. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? De la cuenta del señor banco. Recordando que la cuenta de banco, su naturaleza es débito y disminuye ¿dónde? En el crédito, en el haber parte rosada en este ejercicio. Entonces, aquí está la doble partida. Se aumentaron los muebles de la oficina, la 1524 en el debe, pero nos tocó pagarla con un cheque. ¿Y de dónde salió el cheque? Del señor bancos. ¿Y qué pasa con esta cuenta? ¿Dónde disminuye? Al sacar dinero en el haber. Y aquí están contabilizados los 3 millones, ¿verdad? Aquí también el ejercicio nos pide compra de mercancía a crédito por 5 millones. Quiere decir que nuestra mercancía va 5 millones, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el ejercicio, chicos? Que como se compró la mercancía a crédito, ¿cierto? A crédito, no en efectivo ni en cheque, sino a crédito por 5 millones, que nos obliga que los proveedores nos presten, nos den crédito por esos 5 millones. Y recordando que la cuenta proveedores de qué naturaleza es, naturaleza crédito, lado rosado en este ejercicio, entonces, ¿dónde contabilizamos los 5 millones que aumentan los proveedores? O sea, aumenta nuestra deuda en el haber de proveedores, lado rosado, los 5 millones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la partida? Yo no la veo, ¿qué pasa? ¿Listo? Nos exigen, además, que la mercancía entre. Entonces, aquí está la doble partida. Va mercancía contra proveedores, 5 millones, aumenta proveedores porque es de naturaleza crédito, y mercancías, que es naturaleza débito, aumenta en mercancía, pero también, ¿qué pasó? Como la sacamos a crédito, nos aumentó la deuda. Perfecto. Abono a la deuda de la mercancía. Ya empezamos a pagar porque teníamos la deuda muy alta, ¿verdad? Con cheque. Entonces, ¿qué pasó? Abonamos a dónde? A los señores proveedores, porque recordamos que la cuenta proveedores es de naturaleza crédito, que aumenta en el crédito, disminuye en el débito. Entonces, si estamos abonando para bajar esta deuda, ¿dónde va contabilizado? En el débito. ¿Listo? Que el débito es la parte azul de este ejercicio de proveedores. Entonces, ¿qué nos dice? Abonó a la deuda de la mercancía por 2 millones con cheque. Y si lo abonamos con cheque, ¿de dónde salió el dinero? De la cuenta bancos, ¿verdad?
Entonces, la cuenta bancos que nos exige, como la cuenta bancos es de naturaleza débito, ¿cierto? Aumenta en el debe, disminuye en el haber, pero nos tocó pagar esta mercancía o este abono a proveedores de bancos, entonces nos obligó a generar un cheque y para disminuir esta cuenta que nos corresponde en el haber, automáticamente contabilizarla y descontarlo. Entonces vamos a totalizar las cuentas para saber exactamente si el ejercicio que tenemos está bien. Es muy bueno y demasiado práctico aclararles en este punto del ejercicio que cada cuenta se contabiliza donde tenga el mayor valor. Quiere decir, el aporte social no tiene débito, solamente todo lo efectuó en el haber, entonces se totalizó en el haber por 20 millones. Caja, ¿qué pasa? Tenía 20 millones, que fue lo del aporte social, ¿verdad? Y hizo unos pagos de 4 millones y 8 millones. Entonces, sumamos estos 8 más estos 4 nos da 12 millones. Y en el lado del debe hay 20 millones. ¿Dónde totalizamos la cuenta? En el lado donde tenga el mayor valor. Quiere decir, donde están los 20 millones. ¿Y qué hacemos contablemente? Contablemente son 20 millones menos estos 12 millones, que es la suma de estos dos señores. ¿Cuánto nos da? Y a qué lado lo colocamos? En el debe y nos da 8 millones, que es debe menos haber, como los teníamos en este lado. Nos vamos para la cuenta de mercancías. Mercancía solamente se compró mercancía, no hubo venta. Y si se compró, todo aumentó en el debe. Entonces, si compramos 4 millones en mercancía más 5 millones, tenemos 9 millones y totalizamos en el debe porque no vendimos mercancía. Y el lado del haber está cero. No hay con quién, entonces este sería el valor total. ¿Qué pasa con la cuenta bancos? A banco le hicieron una consignación de 8 millones y obviamente de banco se pagó con cheques 3 millones y 2 millones, que la suma de los dos nos daría 5 millones. ¿Dónde lo vamos a totalizar en el debe? Porque ese es el número mayor, ¿verdad? Entonces, 8 menos 5 millones, que son la suma de 3 millones más 2 millones, nos da 3 millones y es naturaleza débito. Muebles y oficinas únicamente se compraron 3 millones y se totalizan ahí porque no hubo venta, ni hubo deterioro, ni hubo ningún movimiento crédito de esta cuenta. Adicionalmente a eso, ¿qué hacemos? Tenemos los señores proveedores, pero resulta que los proveedores solamente se le pudo hacer un abono de 2 millones y seguimos debiendo plata porque le pedimos prestado una mercancía de 5 millones. Entonces, ¿dónde la totalizamos? En el haber, o sea, en la parte del crédito porque es el mayor valor. Y restamos 5 millones menos 2 millones nos da 3 millones. Hasta ahí, espero que ustedes tengan claro cómo se ha efectuado y a eso se le llama la doble partida efectuada y registrada en las cuentas de contabilidad. Que cómo sabemos si lo que yo estoy diciendo es cierto o lo que ustedes están haciendo es cierto o no es cierto. Para eso existe algo que se llama balance de prueba, que es un cuadrito, como ustedes lo están pudiendo ver en este momento, donde tenemos el código de las cuentas para poderlas diferenciar a qué familia pertenece, los nombres de las cuentas para poderlas corresponder como se debe hacer contablemente y el valor de cada una, que es el total de lo que acabamos de explicar. Perfecto. Entonces, dice que nuestras cuentas empezamos por activos. Los activos es la cuenta 1105 que es de nombre caja. Caja totalizó con 8 millones. Toda está de azul porque fue de naturaleza débito, ¿verdad? Entonces, 8 millones. También tenemos la cuenta bancos. Bancos es la 1110, como lo pueden evidenciar, y cerró con 3 millones porque es el total de la cuenta de lo que debo registrar en este balance de prueba. Luego vamos con la cuenta de mercancías, la 1435. Obviamente, ¿qué pasa con la 1435? Esta cuenta es una cuenta la cual nos sirve para tener en cuenta
que toda la mercancía que entre o que salga debe estar registrada, pero las mercancías, nosotros no vendimos mercancías, sencillamente, ¿qué hicimos? Comprar mercancías y que nos dio un stock por ¿cuánto? Obviamente nos dio un stock por 9 millones. Entonces ahí automáticamente lo registramos. Nos vamos para el equipo de muebles de oficina, que es la 1524, que nos da un saldo total de 3 millones. Bueno, entonces aquí como lo podemos evidenciar, ella no tuvo venta ni deterioro de ningún tipo de mercancía y pues obviamente lo que compró fue lo que se totalizó, que son los 3 millones. En total, aquí tenemos nuestros activos. Cogemos toda la tablita, todo lo que está azul, porque la tengo de azul para que ustedes no se vayan a perder y entiendan muy prácticamente el ejercicio de una forma detallada y de una forma muy sencilla. Tenemos un total de activos porque se suman todos los valores, el total de cajas, bancos, mercancías, muebles, en total todas las cuentas auxiliares de activos y nos da 23 millones para la totalidad. Perfecto. Aparte de eso, vamos a verificar la contabilización de pasivos. Pasivos. Pasivos tenemos una cuenta que nos dice que son proveedores. ¿Cómo totalizamos proveedores? Cerramos con saldo crédito con 3 millones, que fue la resta de los 5 millones menos los 2 millones. Aquí están registrados los señores proveedores, que fue el saldo de 3 millones. No tenemos otra cuenta número 2, como se pueden dar cuenta, que son las que pertenecen al pasivo. Tenemos un total de pasivos de 3 millones. Perfecto. Y vamos con el señor patrimonio, que la cuenta del patrimonio son la número 3, por eso es importante tener en cuenta los códigos, y dice que la 3 tenemos la cuenta del aporte social inicial, que fueron los 20 millones, entonces colocamos 20 millones, que es el total de patrimonio. ¿Cómo sabemos que esta información está bien? Porque el valor total de activos nos va a dar la misma sumatoria, la igual sumatoria de total pasivo y patrimonio. O sea, se suma pasivo y patrimonio. Y para confirmar lo que yo les estoy explicando y lo que yo acabé de hacer con el ejercicio, en este ejercicio nos vamos a poder dar cuenta. Entonces, aquí dice, el aporte social fueron 20 millones y que es el total de patrimonio, ¿cierto? Y el pasivo es de 3 millones, que fue el total de pasivos. Entonces, ¿qué hacemos para sumarlo? Se suma pasivo más patrimonio, que son los 3 millones de los proveedores, más los 20 millones del aporte social, nos da 23 millones. Y lo comparamos, que es suma igual con total de activos, que nos dio 23 millones. Entonces ahí tenemos la doble partida, tenemos el doble uso de contabilidad y tenemos el balance prueba. Si nos llega a dar un valor que no esté ahí o no nos llega a cuadrar este balance de prueba, es porque una de las cuentas T quedó mal. Y nos tocaría volver a identificar cada uno del ejercicio, cada parte, volverlo a contabilizar de cero para que nos dé las partidas iguales y el balance de prueba quede bien. La única manera de que este balance de prueba no diera las sumas iguales es porque contablemente lo hicimos mal y hicimos una cuenta de forma errada o la contabilizamos en una parte que no deberíamos. Entonces, pues con esto hemos dado por terminado nuestro curso básico de contabilidad de cómo efectuar las cuentas T. Recuerden que es muy importante tener en cuenta la naturaleza de las cuentas para poder así llevarlas contablemente y poderlas registrar de una forma adecuada. Entonces no se nos vaya a olvidar que lo más importante es la naturaleza de los activos que son de naturaleza débito y que las cuentas de pasivos, patrimonios. Y obviamente acá como tenemos en el ejercicio, entonces es pasivo, capital o patrimonio e ingresos aumentan en el crédito, si es de naturaleza crédito, y disminuyen en el débito. Y lo que son activos, costos o gastos aumentan en el débito, quiere decir que son de naturaleza débito y disminuyen en el crédito. Entonces, pues con esto creo que el día de hoy ha sido un excelente día. Tenemos un curso completo, básico, para que ustedes tengan en cuenta cómo registrar la cuenta T y sobre todo cómo hacer un balance de prueba.
Quien les habló, Nancy Mogollón, especialista financiera. Excelente día.